Bueno, ahora sí empezamos. Como les decía, el taller de hoy es sobre suelo y compostaje. Y lo primero que queremos recordar es un poco este enfoque y este encuadre desde la agroecología, donde el suelo es abordado como un, un espacio vivo, donde hay muchos organismos y microorganismos que funcionan transformando la materia orgánica y moviendo los distintos elementos, los minerales eh, y los distintos elementos del suelo. Eh, y la idea es, desde la agroecología, es trabajar con procesos que buscan imitar el funcionamiento de la naturaleza, ¿no? Eh, Imitar cómo funcionan los ecosistemas en su estado Me está dando natural. una clase una chica que se llama. Perdón, Gladys, ahí te escucho. Perdón, Em, Promueve también el equilibrio ecosistémico para lograr una producción sana y libre de agroquímicos y también desde la mirada de la biodiversidad, desde la mirada desde la variedad de plantas en el ecosistema y también desde un suelo que provenga también desde el compostaje de variedad de distintos eh, frutas, verduras, de distintas plantas, ¿no? Eso hace a la riqueza y a la posibilidad del equilibrio ecosistémico. Desde la mirada agroecológica y desde la mirada de imitar un poco el funcionamiento de la naturaleza, también se entiende que en la naturaleza no hay residuos, no hay algo que se descarta, sino que todo se aprovecha porque eh, se, se comparte esta mirada cíclica de la naturaleza donde todo lo que deja de tener vida o de tener una función determinada puede ser susceptible de ser procesado y volver a ser tierra, tierra fértil. Em, para comenzar como el trabajo de la tierra, bueno, entiendo que la mayoría de nosotras, de nosotros vivimos en contextos urbanos y para eso como está bueno entender que hay que hacer un trabajo previo a la hora de empezar a trabajar con nuestro suelo, porque nuestros suelos están modificados y están un poco deteriorados, la mayoría. Es común eh, encontrar suelos que han sido rellenados por ahí con lo que, con lo que a veces lo que se denomina tosca, eh, o suelos que son muy arcillosos, que también se encuentran en estado natural, ¿no? No solo aquellos que han sido modificados, pero bueno, acá en las ciudades muchos de ellos por ahí también fueron decapitados, que es cuando se saca la capa fértil del suelo, la primera capa del suelo y también algunos tienen algunos contaminantes, ¿no? Ya sea de origen industrial o por distintas razones. Entonces, es necesario, en principio, conocer el suelo, observar y incluso también se pueden hacer algunos estudios de suelo para determinar la composición. Y también podemos usar distintas técnicas que permiten mejorar y enriquecer la tierra, porque cuanto mejor sea el suelo, más sano y más saludable, mejores plantas vamos a tener. El suelo es el alimento de nuestras plantas. Y bueno, acá un poco pensar y profundizar un poco en lo que se entiende por una mirada cíclica, es entender que en el suelo nada se pierde y todo se transforma. Em, Como les decía, el suelo es como un elemento fundamental de la huerta saludable y pensar en el suelo es devolver un poco a la tierra todo lo que nos da, ¿no? Nos brinda a través de las plantas. Y es buscar un ida y vuelta en el ecosistema, ¿no? También es interesante pensar el otoño, que es la estación en la que estamos ahora, como uno de los momentos donde toda la mayor parte del mundo vegetal se repliega
y suelta esas hojas viejas, esas hojas que pertenecen a otro ciclo y las brinda al suelo y es el momento donde en general como el suelo atraviesa el mayor momento de compostaje, ¿no? De las cuatro estaciones, el otoño y el invierno son las estaciones donde la energía de la tierra se repliega al suelo. Entonces también está bueno pensar esto de los ciclos como también los ciclos de las estaciones. Em, por otro lado, vamos a profundizar un poco en lo que sucede en el suelo y en cómo está compuesto el suelo. Y el suelo está habitado, ay, perdón, ahí está. El suelo está habitado por seres vivos que descomponen los restos vegetales y animales. Em, esos seres vivos son organismos y microorganismos que a veces nosotros denominamos como bichitos, que algunos son grandes como las lombrices, los bichitos bolitas, la mantis, la vaquita de San Antonio. eh, bueno, la mantis y la vaquita de San Antonio están por arriba, pero bueno, hay un montón de bichitos, gusanitos, escarabajos que habitan el suelo. Y también hay otros que son mucho más chiquitos, que por ahí los podemos ver, por eso se llaman microorganismos, que los podemos ver gracias al microscopio, eh, y que también intervienen en el suelo y procesan la materia orgánica y la hacen disponible para las plantas, las vuelven nutrientes para las plantas. Ahí está. Bueno, y este es un poco un gráfico de ese intercambio en el suelo, ¿no? Como macro y microorganismos descomponen la materia orgánica, los restos de plantas, de frutas, de verduras, em, y están ahí como algunos dibujitos de lombrices, escarabajos, bichitos, bolitas, cien pies, hongos. Y después también la población de microorganismos que transforma esa materia orgánica y la vuelve nutrientes para volver a la superficie a través de las raíces de las plantas. Bueno, después pensar en el suelo como desde la mirada y simplista de las tres Ms, como para resumir un poco, que es pensar en esta materia orgánica, después la presencia de macro y microorganismos y de minerales. Si pensamos en los microorganismos, bueno, acá algunos nombres, como para pensarlo de manera introductoria, no se vuelvan locos para tratar de entender e identificarlos a todos. Bueno, algunos como que ya los tenemos más asimilados, las bacterias, después actonomicetos, hongos, algas, protozoáridos, que son distintos microorganismos que tienen distintas funciones en el suelo. Y si nosotros tenemos una buena población de microorganismos beneficiosos, vamos a tener menos organismos o menos microorganismos que enfermen el suelo. Entonces, siempre como cuidar ese suelo saludable va a favorecer la salud de las plantas. Y bueno, un suelo fértil es aquel que tiene una buena población microbiana que ayuda a liberar nutrientes que permiten el buen desarrollo vegetal, el buen desarrollo de las plantas. Ahí está. En cuanto a los nutrientes, a los minerales del suelo, tenemos el potasio, el fósforo y el nitrógeno, que cada uno tiene una función. Por ejemplo, el potasio fortalece el sistema de enraizamiento y mejora el color y el sabor y la duración de los frutos. El fósforo favorece el desarrollo radicular, la floración y la producción de semillas. Y el nitrógeno que garantiza el crecimiento de todas las partes verdes. Después,
hay micronutrientes que están en menor proporción en el suelo y que las plantas necesitan en menor proporción, que por ejemplo, el calcio mejora la calidad física del suelo y sube el pH, el magnesio que colabora con la formación de clorofila, el azufre que mejora la resistencia a enfermedades y baja el pH, el silicio que brinda estructura, flexibilidad y resistencia a las plantas. Y después hay otros como el cobre, el manganeso, el zinc, el boro, el hierro. Bueno, hay un montón de elementos. Em, Por otro lado, a nivel de estructura, tenemos que pensar que el suelo tiene un componente de por sí arcilloso. Depende de dónde nos encontremos y en distintas partes del mundo, de la Tierra, hay distintas conformaciones de suelo, ¿no? Hay distintas mezclas, hay distintas composiciones. Em, en Argentina generalmente, por lo menos en Buenos Aires, eh, lo que más se encuentra es una abundancia de suelos arcillosos, em, que lo que hace la arcilla es que permite retener nutrientes y humedad. Pero a veces si hay excesiva presencia de arcilla, esto hace que el suelo no tenga porosidad, no tenga buen drenaje, que es la parte que, las virtudes que tiene la arena, por ejemplo, que contribuye a la capilaridad, a la aireación de las raíces y permite un buen drenaje. Y después, a veces, nosotros para lograr que un suelo también esté equilibrado, tendríamos que equiparar la parte arcillosa a la parte arenosa, hacer como un equilibrio con esos dos componentes. Y también sirve para mejorar la aireación y para aportar microorganismos la presencia de chips de madera, ¿no? Que en la naturaleza se da espontáneamente por la presencia de descomposición de distintos tronquitos o ramas que hay en el suelo. También aportar compost es fundamental, siempre en la huerta, esto aporta nutrientes, aporta también macro y microorganismos. eh, en algunas ocasiones también puede servir aportar un poco de carbón vegetal, que tiene que ser a partir de madera no tratada, em, es decir, que no haya sido pintada ni haya tenido ningún resto químico, sino simplemente tronquitos o ramas. eh, Eso hace el carbón, ayuda a aumentar el oxígeno de las raíces y también permite que haya más permeabilidad, retención de la humedad y también ayuda a regular la temperatura. Una composición posible dentro de lo que podemos tener en el suelo es a la tierra negra que nosotros ya tenemos o la tierra vieja que ya tenemos en alguna maceta o que está en el suelo, le podemos incorporar una proporción de un 45% de compost, un 10% de perlita si es para macetas o arena gruesa si es para suelo. La arena es distinta a la arena de construcción, que es bien finita, sino que es una arena un poco más gruesa, que se consigue en los viveros. Y también se le puede agregar un 5% de carbón vegetal bien molido, como si fuera en polvo. Ahí está. Otra cosa importante para pensar en el suelo es que en todos los bosques el suelo está cubierto de hojas y de ramitas y eso hace a que el suelo esté más protegido y que pueda regular también la temperatura y que se lave menos o que esté menos expuesto al sol. Así que en la huerta está bueno imitar esto que nosotros llamamos mulch o cobertura y tratar de siempre poner un poquito de pasto seco o hojas trituradas o pedacitos. También se usa también los chips de madera para eso, la madera trituradita, eh, para cubrir un poco el suelo y mejorar
la exposición del suelo al sol, a la lluvia y también ayudar a regular la temperatura. Y sobre todo también conservar la humedad en verano también está buenísimo. Em, Bueno, pensar en tratar de recuperar esta estructura del suelo en casa también nos lleva a pensar en el compostaje, ¿no? Y también pensar en esta mirada cíclica, ¿no? De ir de la huerta a la mesa y de la mesa al compost, para volver a la huerta. Entonces, como todos esos residuos, todos esos restos de frutas, de verdura, de poda, pueden ser procesados a partir de la técnica del compostaje, que también es una imitación de los procesos naturales, y volver a tener tierra fértil y mejorar nuestros suelos. Es salir un poco de esa mirada del basural o del relleno sanitario, de lo que pensamos en la basura, en la contaminación, y poder pensar, por un lado, en todos los elementos eh, que no se degradan tan fácilmente para reciclarlos y introducirlos al circuito de reciclaje, y lo que podemos hacer en nuestras casas es tratar de compostarlos. También desde esa mirada de cuidar un poco nuestro planeta. Em, Bueno, las ventajas del compost obviamente son reducir el volumen de los residuos, eliminar a través de la técnica del compostaje los malos olores y los elementos patógenos y, y las distintas plagas, estabilizar la materia orgánica, reciclar nutrientes y obtener nutrientes para el suelo y mejorar la estructura de cualquier tipo de suelo. Perdón, Espi, hay una pregunta en Sí. el chat que dice si en macetas también es recomendable el mulch. Sí, sí, sí. Siempre es buenísimo hacer mulch. Quizás lo más común es hacerlo en suelo, pero sí, en maceta también está buenísimo. Sobre todo si son macetas grandes. Por ahí macetas chiquitas es más difícil de lograrlo, pero siempre es beneficioso, así que si lo pueden hacer está buenísimo. Bueno, como les decía, el compostaje es una técnica que busca un poco imitar el proceso natural de reciclaje de nutrientes de los suelos. Es un proceso microaeróbico porque intervienen microorganismos y también requiere aireación. En este proceso, los micro y macroorganismos actúan sobre la materia biodegradable y la transforman y la vuelven nutrientes, ¿no? Para lograr ese proceso de una manera equilibrada y no que se genere putrefacción o que vengan agentes patógenos o que haya distintos procesos en el suelo que no tengan como resultado un suelo fértil, tenemos que cuidar la humedad. La humedad tiene que ser equilibrada, no tiene que estar ni empapado ni seco, tiene que estar simplemente húmedo. Em, el aire tiene que circular dentro de la compostera, entonces cada tanto hay que por ahí revolverla o voltearla. Hay algunas herramientas especiales para airear el compost, que es como si fuera un tirabuzón con un palito que permite airear, pero si no, con cualquier palita se puede. Y si tenemos una compostera grande, que ya vamos a ver que hay distintos tamaños de composteras, también con la pala grande se puede voltear el compost. La temperatura ideal que necesitan los microorganismos para empezar a trabajar es más o menos 25 grados centígrados. Entonces hay que protegerlo de los fríos extremos y del calor extremo. Em, para lograr que esa descomposición sea controlada, eh, siempre está bueno pensar en un equilibrio del tipo de alimento que le damos al compost.
tenemos que lograr que haya un 50% de restos húmedos y verdes o de distintos colores según la fruta, pero que sean húmedos, porque son los que van a aportar el nitrógeno, y un 50% de restos marrones, que son los restos secos que van a aportar carbono. Entonces, para pensar en lo que sí y lo que no en el compost, que es muy importante no poner en el compost restos de origen animal, ninguna carne, ningún resto de grasa o aceites, tampoco productos lácteos o heces de animales domésticas, tampoco colillas de cigarrillo y obviamente ningún metal, vidrio, eh, ni plástico. Lo que sí podemos poner son restos de frutas y verduras, cáscaras de huevo, borra de café, restos de yerba, infusiones, servilletas de papel que no tengan ningún patógeno, o sea, que no sean de higiene personal, eh, que, papeles sin tinta y cartones, ceniza o viruta de madera no tratada y que no tengan tampoco restos de grasa ni aceites, hojas secas y restos de flores, plantas o restos de poda. Y hacemos la técnica de la lasaña, que es, bueno, al principio podemos poner una capita de maderitas o tronquitos para mejorar como el drenaje. Después hacemos una capa de restos marrones, una capa de restos verdes, una capa de restos marrones, una capa de restos verdes. Es decir, siempre que tiramos restos de frutas o verduras, lo que generalmente consumimos en las casas, le echamos una capita también de hojas secas. Lo que sirve mucho es tener como al lado de la compostera otro tachito con restos secos que podemos ir incorporando cada vez que echamos un poquito de restos húmedos. Una, un aliado fundamental en el compost son las lombrices. Las más comunes hoy en día para hacer compost son las lombrices rojas o las que también llamamos californianas, que se alimentan de los restos de frutas y verduras en descomposición y van van transformando esa materia en su sistema digestivo y lo que excretan es una sustancia húmica que es muy nutriente para las plantas. Entonces siempre tener lombrices en el compost es buenísimo. Em, Para mantener el compost tenemos que tener en cuenta que el compost tiene... Perdón, Sí, quiero acotar algo con con las lombrices, porque a veces sí. tiran cáscara de huevo y la misma Ah, cáscara de huevo puede llegar a lastimar a la lombriz. Así que yo les recomiendo que muelan las cáscaras de huevo y les queda como un polvito. Y con los restos a veces de poda y eso que a veces se agregan más que nada para no lastimar a la lombriz y que pueda hacer este procedimiento de excreción segura. ok, Solo quiero buenísimo, muchas agregar eso. gracias. Ah, Espi, hay eh, una pregunta, si querés te la hago ahora, en el sí, chat. dale. ¿Con qué frecuencia hay que revolver el compost? Y si revolviendo no se dañan los microorganismos. Bueno, está buena la pregunta. No, si lo hacemos con cuidado no se dañan. Hay que tener cuidado sobre todo con las lombrices generalmente los microorganismos no se dañan. Sí, por ahí con la pala o con algún elemento filoso podemos lastimar algunos macroorganismos como las lombrices, entonces hay que tener cuidado. Pero igual siempre está bueno que generemos siempre obviamente generamos una perturbación, pero está bueno hacerlo más o menos una vez por semana. Em, a veces está bueno siempre observar, ¿no? A veces el compost está como se conserva bien la temperatura y la aireación se da como un poco naturalmente cuando tenemos un compost ya avanzado, pero al principio está bueno hacer esto y irlo volteando nosotros. Em,
Una cosa muy importante para regular la temperatura es que el compost esté en un lugar oscuro y ventilado, a la sombra, sobre todo en verano. Por ahí en invierno sí colocarlo en un lugar que pueda tener un poquito de temperatura un poco más templada, y evitar el ingreso de animales, voltearlo o airearlo semanalmente y preservarlo de la lluvia o del sol directo, ¿no? Tiene que estar como en un lugar que tenga algún techito. eh, y también preservarlo de las heladas. Por eso generalmente se dice que la ubicación del compost, si estamos en un espacio abierto, es abajo de un árbol de hojas caducas, porque en verano lo protege y en invierno le puede dar un poquito de sol. Pero es importante tener en cuenta que la mayoría de los organismos que están en el compost son fotosensibles, como por ejemplo las lombrices, entonces prefieren la oscuridad porque, bueno, generalmente, o sea, son de un ambiente oscuro, por eso siempre está bueno taparlo. Tengo otras preguntas, no sé si querés que la haga ahora. Dale. ¿Qué sucede si colocás solo restos verdes o de cocina en un tipo de pozos, que es como lo hacían las abuelas antes? Bueno, lo que ahora vamos a ver los distintos tipos de composteras. em, Y, y bueno, si quieren lo adelanto un poco, que es esta, que ya después lo pasamos de largo, que era muy común en los patios, pero hay que tener cuidado eso con ahora que llueve a veces mucho y varios días seguidos, que si el agua no escurre bien, se puede generar como, se pueden pudrir porque se encharcan demasiado. Entonces, en zonas húmedas hay que tener cuidado con los pozos y generalmente se prefiere hacer como si fuera una pila, eh, que sería enterrarlo pero para arriba. Se puede tapar de tierra, pero que quede como una bolita, como una lomadita, porque eso hace que se evite el encharcamiento. Y lo que pasa en la tierra cuando uno lo entierra es que justamente le echa tierra, entonces ese equilibrio se da como un poco más naturalmente. Igual está bueno mezclar en el suelo los restos húmedos con algunas hojas secas, que en los patios se da naturalmente porque como las hojas caen, generalmente nuestras abuelas no solo enterraban los restos de las frutas y verduras, sino también los restos de podas o los restos del jardín, y ahí ese equilibrio también se lograba. Bueno, los tipos de composteras justamente son estos, como estos distintos tipos de pila, que está bueno hacerles un techito, o protegerlos de alguna manera de la lluvia. Y estos son las distintas composteras que podemos voltear con la pala. Tenemos que tener en cuenta que este compost generalmente tardan entre 3 meses en primavera-verano y entre más o menos 6 meses en otoño-invierno por las diferencias de temperatura, pero la pila, más o menos de 1 metro por 1 metro, 1 metro cúbico, va a levantar bastante temperatura en las primeras semanas y después esa temperatura va a bajar y ahí van a intervenir más las lombrices para terminar de hacer la descomposición. Y ese proceso, la fase termófila es súper importante para este tipo de compost porque ahí es donde se van a inertizar los distintos patógenos. Entonces está buenísimo. Em, las, Después hay otros tipos de aboneras, se pueden usar distintos tipos de tacho. Siempre está bueno decorarlos de alguna manera o generar algún tipo de intervención para que sea algo lindo, que nos guste visitar, que lo vamos a hacer por ahí a diario o cada 1 o 2 días. Entonces está bueno. Después hay otra técnica que puede ser con distintos tipos de mallas, que se llama abonera del corralito. Y después está la de pozo que mencionaba la compañera, que bueno, hay que tener cuidado con el tema
de las inundaciones, pero por ahí en zonas secas funciona súper bien. Y después en las ciudades hay distintos tipos de composteras en serie que podemos tener para las distintas zonas urbanas, que está bueno pensarla con distintos compartimentos para que no se mezclen los compost que están en proceso ya avanzado con, con el compost nuevo para poder irlo cosechando como más rápido. Lo que sí está bueno es que esas distintas series estén interconectadas, a veces con distintos agujeritos, para que los bichitos, las lombrices, los distintos bichitos pasen de un compartimento a otro para ir descomponiendo la materia. Por ejemplo, lo que suele suceder es que cuando un compost ya está avanzado y se termina el alimento allí, las lombrices suben al tramo que está la materia orgánica más fresca y siguen descomponiendo ahí los distintos restos. Eh, bueno, la elección del compost está bueno que sea en función más que nada de las preferencias, de las posibilidades que tenemos, del espacio que tenemos disponible y también pensar en la cantidad de residuos que generamos. Una cosa importante es pensar cómo va a ser ese compost cuando esté listo y por eso está bueno saber que el compost parece tierra, tiene temperatura ambiente, tiene un buen aroma y ya no podemos distinguir los restos de frutas o verduras que echamos en el compost. Una posibilidad es también tamizarlo que sería pasarlo por ese especie de colador o una malla que podamos utilizar. Bueno, en este caso está el ejemplo de que cualquier malla puede servir de tamiz, que ese es el tirante de una cama. Y podemos tener distintas partes del compost que podemos usar para distintas cosas. Por ejemplo, el compost más fino lo podemos usar para los almácigos o plantines. Y después los restos que nos hayan quedado más de maderitas o cascaritas también los podemos usar como cobertura. Em, Otra cosa importante a saber es que no es 100% necesario tamizar el abono, se puede usar así también todo junto cuando lo cosechamos para incorporarle al suelo. Una cosa importante también es pensar que em, lento y seguro se gana la carrera, pensar en el principio del caracol, porque a veces queremos, claro, cuando tomamos conciencia de que eso que tirábamos a la basura, que se iba a un basural, que era un factor contaminante, puede ser tierra y puede ser alimento y puede enriquecer nuestros jardines, nuestras huertas, nos da ganas de querer como de no tirar más nada a la basura. Entonces, eh, es muy difícil cuando se nos llena la compostera volver a tirar algunas cosas a la basura y descartar. Pero bueno, está bueno pensar que esto también es una práctica, que está bueno no frustrarse, que está bueno no sobrepasarse. Entonces, siempre decimos lo del principio del caracol, de empezar de a poquito, empezar con una cantidad que nosotros podamos abordar, que sea fácil de cuidar porque está bueno eso, después ir creciendo de a poquito, ¿no? Y no frustrarnos, sino atolondrarnos, porque a veces si comemos muchas frutas y verduras en casa, por ahí tenemos una cantidad bastante grande y si vivimos en un departamento o en una casa pequeña, por ahí no tenemos la posibilidad de tratar todo, pero siempre sirve empezar por algún lado y saber que, bueno, que es un camino y que lo pueden ir recorriendo y a medida que estemos más cancheros, más cancheras, podemos ir eh, gestionando más residuos y compostando más materia orgánica. Bueno, después acá un resumen de los principales problemas que podemos tener, que son muy fáciles de resolver.
Si tenemos mal olor, significa que hay un exceso de humedad y que falta aireación y que puede ser un exceso de materia verde, de restos húmedos. Entonces la solución es mezclar, airear un poco la tierra y tirar un poco de restos secos, de hojas secas. Si llega a haber hormigas, significa que el compost está muy seco. Al revés, que hay poca materia verde, entonces le podemos echar un poco de materia verde y también podemos regar un poco. Em, si llega a haber presencia de moscas y roedores, que esto puede pasar en el campo o más que nada cuando alguien por ahí se confundió en la casa y descartó algo de origen animal, que esto puede atraer estos roedores o distintos tipos de moscas. Entonces siempre está bueno cuidar que no haya esa presencia y, bueno, en ese caso, descartar esos restos. Y si vemos que la descomposición está muy lenta, puede ser que si tenemos una pila sea muy pequeña, que falte la presencia de lombrices, que siempre está buena y aceleran el proceso. También puede ser que esté muy seca y también puede ser que esté a muy baja temperatura. Entonces, generalmente se recomienda agregar un poco más de material húmedo y tapar el compost o generarle una temperatura más templada. Bueno, y después, para quienes tienen grandes más espacio en en la casa o tienen un terreno, pueden también mejorar el suelo a partir de lo que se llaman abonos verdes, que es la posibilidad de plantar legumbres y gramíneas, que serían pastos y leguminosas, em, que por ejemplo se puede plantar como gramíneas, se pueden plantar centeno, avena, trigo y como leguminosas, bueno, hay un montón, pero también se puede plantar habas, arvejas. em, y se las deja crecer, o sea, estas plantas no se las planta para cosecharlas como abono, como, como semilla, sino que se las planta para que con sus raíces vayan eh, mejorando el suelo, vayan generando galerías y aire en el suelo y además las leguminosas tienen la propiedad de fijar nitrógeno en suelo, entonces a partir de sus raíces, entonces lo que se hace es dejar que la planta crezca, cuando tengan más o menos el 10 o el 20% de la floración, se las corta y después de los 5, 8 días, más o menos una semana de que las cortaron, se las pica un poco con la pala o con la azada y se entierra el abono, se entierran las hojitas y más o menos a los 15 centímetros de suelo. Y después de haber pasado más o menos 30 o 50 días, está listo para sembrar, ¿no? Como ya está listo el suelo. Bueno, esto, como les decía, enriquece mucho el suelo porque le genera nitrógeno, lo protege de la erosión, aumenta la cantidad de retención de agua y estimula la actividad biológica. Y también por el hecho de de las raíces, mejora también la estructura del suelo. Bueno, eso es todo y pasamos ahora más al intercambio y a la parte de las preguntas. Hago una consulta con respecto a esto último que dijiste. Ujú. ¿En qué época se puede hacer? ¿En cualquier época? Sí, se puede hacer en cualquier época, pero es mejor, por ejemplo, bueno, depende también, es mejor hacerlo al principio de las temporadas, ¿viste? Como al principio de la temporada otoño-invierno o al principio de la temporada primavera-verano. Generalmente se lo suele hacer en otoño-invierno. Ah, ok, porque yo hace poco me mudé y tengo tierra y bueno, planté un par de cosas, pero hay lugares donde no tengo nada, está el Bueno, suelo de... sí, lo re podés hacer ahora. Ok, súper, muchas gracias. No, de nada. Espi, Sí. yo querría preguntarte si al compost
le ponemos muchísima cantidad de las cáscaras de huevo. Eso no puede producir después, modificar el suelo y que sea demasiado alcalino para, Em, por el calcio de excesivo. sí, sí. Siempre el exceso de un elemento va a generar como un desequilibrio, ya sea, por ejemplo, tampoco está bueno, por ejemplo, poner muchos restos de cáscaras de naranja o o solo ponerle yerba, o exceso de cáscaras de cebolla. Siempre está bueno como equilibrarlo. Y sí, como le va a generar un exceso de calcio. Hay plantas que van a estar chochas y otras que... Pero si es para la huerta, siempre está bueno regularlo. Por ahí descartar algunos, lo que yo les decía, como que a veces no se puede procesar todo. Por ahí priorizar que sea un buen compost y no el hecho de tener que procesar todo al principio. Si tenemos vivimos en una tierra grande o no sé, como un campo, ahí se puede procesar todo tranquilamente, pero en el caso de las casas y los departamentos hay que ser un poco más selectivos. Gracias. De nada. Espi, muchas Sí, preguntas en el chat es referidas al olor que genera el compost, si es que tiene que tener olor o si el olor ya no, está. claro, el compost no tiene que tener olor, o sea, como que uno se acerca y si el compost está tapado no tiene que sentir olor. Ahí Vivi también estaba levantando la mano. Sí, hola, ¿qué tal? Yo quería decir que Hola, en ¿cómo verano estás? aparecen las larvas de la mosca soldado, Sí. que yo en un momento me reasusté porque dije, perdí, bueno, no. O sea, aceleran el proceso y es inevitable que dejen de aparecer, ¿no? Yo no hice nada, pero aparecen. Sí, en general las moscas soldadas aparecen cuando hay mucho calor y mucha humedad. Sí, hoy estaban, hoy llevé algo y estaban otra vez. Sí, sí, por ahí ya esta época, o sea, las Afloja. moscas soldados no es que son malas para el compost, pero siempre como que lo mejor es tener más lombrices, o sea, como, entonces está bueno también regularlas. Y pregunta, noto que hay poca presencia de lombrices, tal vez porque había muchas de estas. ¿Dónde puedo conseguir lombrices californianas? Bueno, en una época yo sé que los chicos de la red de compostaje tenían, hay algunas emprendimientos de compost, así que tienen, y después también en Mercado Libre también hay un montón de ofertas. Siempre está bueno ver un poco el origen, que sea alguna organización que trabaje bien, pero en general se consiguen fácil. Hay una consulta, Espi, que refiere también a las moscas soldados, que se puede ser que haya unas pupas que son gris oscuro y con líneas, y sí, efectivamente son las moscas soldados. Sí, habría que Yo ver la tengo esta foto, época pero en el compost, o sea que yo creo que es una época que hay. sí. Sí, sí, o sea, generalmente son en el verano, ya en esta época empiezan a desaparecer. Dice que las lombrices comunes también se sirven, ¿no? O solo que tardan más en descomponer y van más profundas. Sí, sí, como que las lombrices que les dicen criollas, sí, como también funcionan, así que solo que las lombrices californianas como que se popularizaron porque son como las que más consumen más rápido los restos húmedos, y entonces, y se reproducen más rápido, entonces por eso son las más populares. Otra consulta de insectos son las cucarachas blancas eh, que aparecen en el compost, también es algo común, ¿no? Solo que el color de la cucaracha, al estar tapadas, me parece que no toman la tonalidad normal, ¿no?
No, hay diferentes variedades de bichitos. Eso suele pasar más en el campo. Em, Desde mi punto de vista, por ahí no está bueno tener, o sea, si estamos en el campo y bueno, hay un montón de bichitos, hay unos que son verdes también, y suele pasar, pero bueno, generalmente cuando tenemos mucha presencia de esos bichitos es que no hay mucha aireación y esta posibilidad de voltear el compost, porque entonces ahí se generan como los niditos de distintos bichitos. Por eso está bueno voltearlo, porque eso también controla un poco la incidencia de esos bichos. Pero bueno, no se asusten que por los bichitos, que generalmente si uno tiene buena presencia y mantiene bien a las lombrices, justamente como eso hace que no vengan otros bichitos. Tengo un par más de preguntas, Espi, te Ujú. paso. Jime pregunta si aconsejas hacer un nodo de lombrices aparte o las metes directamente al compost. Perdón, que me apareció un mensaje y me distraje. Que es, No, sí, que pregunta Jime si aconsejas hacer un nodo de lombrices aparte o directamente las metes en el compost. no entiendo muy bien a qué se refiere con como un núcleo o nodo de lombrices aparte, pero en general como que las lombrices se ponen directamente en el compost. Depende del tipo de compost que sea. Este compost de pila que yo les mostraba, las lombrices se preservan o sea, generalmente se hacen varias pilas, se preservan en una pila que no tenga tanta temperatura y después se incorporan a la pila cuando ya baja la temperatura. Pero en las composteras urbanas no pasa eso de que se levante tanto la temperatura, entonces siempre generalmente están en el compost y se ponen en estas composteras que tienen distintos compartimentos, entonces van pasando de un cajoncito a otro. Si querés, no sé si querés abrir el micrófono y... Acá estoy, pasa que como ya había preguntado antes, no quería ocupar tampoco. No, no hay problema. Pero bueno, como vi que nadie me preguntaba, empecé a preguntar. No, yo tengo un tachito aparte donde las tengo, porque o sea, me las trajeron como, bueno, yo tengo compost, tengo un montón de lombrices, no son las californianas, y bueno, las puse ahí, y como que, nada, hice como otro compost ahí en ese tarro, es un tacho como de pintura, y ahí van creciendo. No las pasé todavía al compost, yo lo tengo en la tierra al compost. Y sí, mi zona es bastante, estoy en San Martín, provincia de Buenos Ujú. Aires, medio casa inunda. Y bueno, no tuve en cuenta eso para hacer el compost. Pero bueno, todavía, no hace mucho que lo tengo, ahora 2 meses, todavía sobrevive. Vamos a ver cuando llueva y Lo que seguimos. podés hacer es incorporar una parte de las lombrices ahí. eh, si lo tenés en tierra, el compost, claro, por ahí a veces puede pasar que cual- por alguna cuestión como que las lombrices se van o se dispersan y está bueno que tengas como un reservorio de lombrices en un tachito donde tenés otro compost, tipo lombricompuesto se llama, cuando tenés solo las lombrices haciendo su trabajo. Sí, sí, les hice agujeritos abajo y todo, pero Y no las vas larga. alimentando de a poquito. Sí, no está seco, pero no larga mucho el líquido, la verdad. Pero bueno, van creciendo, así que entiendo que están bien, porque yo cada vez que lo revuelvo y eso están más grandes. Bueno, Y, buenísimo. y otra pregunta que hice fue con respecto a las babosas en el chat, así ya lo hago por acá. Ujú. Preguntarte si son beneficiosas para el compost, si es algo malo, o sea, qué sucede, porque me pasa que muchas veces lo abro y hay babosas. No son, eh, no aportan mucho al compost. Eh, Pero significa que y esté haciendo algo mal, que estén no, ahí. significa que hay mucha humedad. Ok, súper. Así que por ahí le puedes echar un poco de materia seca arriba. Ok, perfecto. Y bueno, no sé, cuando se habiliten preguntas de temas random que no tienen que ver con el compost, haré otra pregunta también. Bueno, dale. Sí, Gracias. querés cerramos un poco con lo del compost y Sí, después sí, por hacemos. supuesto. Y ya en un ratito tenemos que cortar y cuarto, así que vamos redondeando un poco. La babosa se muere con sal.
le echás a la babosa un poquito de sal arriba y se muere. Sí, con eso hay que tener cuidado porque también si ponemos sal en la tierra tampoco está bueno. Entonces como que ahí hay que, Claro, hay que ser preciso de tirarle a la babosa. sí, o por ahí remover la babosa y ya. Porque yo estoy en las plantas, estoy llena de babosa, es por la Mm. humedad, Sí. efectivamente. Sí, lo mejor es regularlo, siempre que tenemos algún bicho, después lo vamos a ver en el tema de plagas, como que lo mejor es regular el ambiente para evitar como las condiciones que hacen que esos bichitos proliferen tanto. Pero sí, con las babosas lo que más funciona es la remoción mecánica y hay distintas técnicas de atraerlas para sacarlas de la huerta. Tengo un par más de preguntas de insectos que, por ejemplo, Olga dice, yo tengo gallina ciega, yo calculo que es las víboras ciegas, ¿no? Las lombrices más grandes serán. No sé si Olga quiere aclararlo. Eh, Después de hormigas negras, que también están especialmente en los zapallos, dice. Ujú. Son todas preguntas de insectos que estoy leyendo. Sí, si les parece lo de insectos lo vemos. eh, M- Lo vemos la próxima. O sea, la próxima no, en la clase de plagas. Así, porque ya nos quedan 5 minutos como para terminar con compost. Va, si no hay más, si no, no hay más preguntas de compost. Y ya te digo, eh, sí, gallina ciega, claro que es un gusano, pero bueno, es lo que dijimos recién. Debe ser acá nosotros le decimos víbora ciega, ¿no? Que es una especie de lombriz un poco más grande. Y preguntan si vamos a enviar el PDF de hoy. Sí, sí, lo enviamos y ya está lista la grabación del otro día, del anterior. Así que Hola, buen día. ¿Puedo hacerte una consulta? sí. Sí, lo escribí en el chat, pero me parece que no, que se perdió. Tiene que ver con que vos explicaste los porcentajes de cómo armar un suelo fértil para Ujú, comenzar a sembrar y vos dijiste, bueno, si es tierra directa, utilizo arena gruesa o si es una maceta o almacigo, perlita. Un ujú. porcentaje de carbón vegetal y ahí me perdí. Si podés repetir, por favor, cuánto pongo de qué parte. ¿Sí? ¿Cuánto compost con relación a la tierra o uso todo compost? En general, te conviene mezclar un poquito, si tenés tierra, mezclarla un poquito con el compost. Mientras más compost utilices, siempre más nutrientes le vas a estar aportando al suelo, pero con aportar más o menos mitad de tierra negra, como le llamamos nosotros, y mitad de compost, está bien. Y a eso, por eso yo les decía un 45% de tierra, un 45% de compost, 10% de arena o perlita y un 5% de carbón vegetal molido. Bien. Y otra duda más, Eso respecto a igual te lo usar, vamos a pasar en el PDF. bien, bien, respecto a usar aserrín, por ejemplo, Sí. ¿puedo usar aserrín de pino o no es recomendable? Bueno, es que justo las coníferas, los pinos, tienen un pH bastante ácido. Entonces, no es recomendable para algunas plantas. Ahí tenés que investigar bien. Y por otro lado, se suele usar, por él, la viruta de madera, pero el aserrín, el que es un tipo polvito, es como que es es demasiado finito y se compacta demasiado el suelo. Bien, Entonces bien. ahí, si vas a armar el sustrato de cero, Sí, por ahí lo que podés hacer es como sí mezclarle un poquito, pero que quede bien mezclado antes de mojarlo. ok, Porque si se bien, lo echás todo junto, se compacta demasiado el suelo. bien. Tiene que Bueno, estar bien gracias. mezcladito. No, de nada. Gracias. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. Sí, yo tengo muchas lombrices y entonces cuando saco el compost
y lo pongo en las macetas, por ahí me pasan unas lombrices. ¿Las dejo o trato de sacarlas? Siempre está Tengo una... bueno pasar la menor cantidad posible para tener más población de lombrices en el compost, pero no es que le van a hacer algo malo a las plantas. el plato, la cosa, o sea, ponete a ser lo importante y lo útil. Jessica, perdón, te silencio, no sé si querías hablar. Que hay que hacer ningún asco, se Ahí. Em, Perdón, ¿quién habló? Olga, ¿no? O, bueno, ahí. Bueno, después teníamos las preguntas de Olga. Olga, la gallinita ciega que decís, ¿es el gusanito ese que después hace un escarabajo? Ya sé cuál decís, que no me acuerdo cómo se llama. Que se usa para pescar. Ese, ese gusano es el que después se hace un escarabajo. Generalmente se come las raíces del pasto. Generalmente está en tierra bastante apelmazada y está en pasto. Em, sí, la isoca, ahí está. Gracias, Luciana, que no me salía. Em, bueno, hay diferentes técnicas para el isoca que, que si quieren lo vemos la clase de plagas y enfermedades. O escribime, Olga, por privado, si no, y te lo paso, así no, porque ya nos tenemos que ir, ya son y cuarto. Bueno, y ahí no sé si Juanma estás por ahí. Eh, bueno, vamos Estoy, a... Sí. sí, hay una pregunta de si, pero tiene que ver con las lombrices también, si aconsejarle cebolla y frutas ácidas, porque eh, para el cuidado de la lombriz californiana, sobre todo. Un poquito no pasa nada, siempre está bueno como que sea de manera regulada, pero si hay abundante cebolla y cítricos, ahí es más problemático. Pero, y si tenemos muchos cítricos, lo que podemos hacer es ponerlos al sol antes y ahí como que se toleran más en el compost. Pero sí, hay que tener cuidado con los cítricos y la cebolla, hay que tener cuidado por el equilibrio del compost. Pero bueno, vamos cerrando porque ya estamos pasados de horarios. Pero bueno, muchas gracias a todos y a todas y la seguimos. Nos encontramos el mes que viene y seguimos conversando y también pueden escribirnos por mail y les vamos pasando información. Bueno, Y muchas gracias. déjame El una link lo vas cosa que es que, a pasar, ¿Qué? el link de las otras clases, o sea, de la asociación esta, Sí, donde... sí, sí, todo lo pasamos. Ok, gracias, perdón. No, de nada. Gracias no, por la también quería clase, decirte fue muy hermosa. invitarlos a todos a la jornada, cuando hagamos jornadas de mantenimiento en la huerta en el campus, que puedan venir, Sí, que se buenísimo. acerquen, porque ahí ponemos en práctica lo que estamos viendo en estas clases. Sí, ahí les vamos a pasar el cronograma de actividades para que se acerquen los que puedan, estén cerca del campus, puedan venir. Un martes por mes de 10 a 12 hacemos una práctica en el campus. Así que las esperamos, los esperamos. Muchas gracias. Gracias, Juanma. Muchas Gracias, gracias. Gracias. Hasta gracias por la luego. hermosa clase.